Antes de empezar, síganme en Instagram, en la cual subiré vídeos cortos de terror, y en TikTok en el que voy a subir historias cortas. Les agradecería mucho. Gracias por ser mis suscriptores. Mi historia comienza hace varios años, cuando yo era una estrella en ascenso en los mecanismos de gobierno federal y planeaba hacer carrera dentro del establishment político de Washington, D.C. Sin embargo, esto no sucedió porque recibí lo que en ese momento pensé que era una mejor oferta. Lo creas o no, la oportunidad de empleo que me llevó a mi situación actual comenzó de una manera típicamente encubierta. Se me acercó un individuo de alto nivel, pero esencialmente anónimo, vestido de negro y que decía trabajar para una agencia no registrada interesada en contratarme para una misión especial, una que no solo ayudaría a mi país, sino también a toda la raza humana. Sonaba tan ridículo que casi me río en la cara del hombre, pero noté que su expresión era mortalmente seria y supuse que no reaccionaría bien a la burla. Además, debo admitir que me intrigó la misteriosa oferta del hombre. La oportunidad que me habían presentado sonaba demasiado buena para ser verdad y pensé que aceptar este puesto de trabajo inusual podría impulsar mi carrera a alturas nunca antes vistas. Así que acepté su oferta y comencé a recorrer el camino sin retorno. Si hubiera sabido toda la verdad en ese entonces, le habría dicho a la gente que se fuera al infierno, pero no lo hice, y ahora estoy aquí. 6 meses después, completé un programa de entrenamiento intensivo y asistí a una serie de sesiones informativas extraordinarias que cambiaron todo lo que creía saber sobre nuestro mundo y el universo en general. Solía creer que nosotros, los seres humanos, estábamos en la cima de la cadena alimentaria, pero ahora sé que no es así. Me resulta difícil señalar el momento exacto en el que me falló el coraje y me di cuenta de que ya no tenía ningún control sobre mi situación. No fue cuando me llevaron a bordo de un avión de transporte militar a una base secreta en las Islas Salomón, donde recibí mi última información sobre esta misión altamente clasificada. Claro que estaba nervioso cuando me colocaron en mi asiento a bordo de un vehículo de prueba orbital experimental X-37C, el mejor del inventario de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos. Creo que me mantuve bastante bien durante nuestro lanzamiento a órbita, ya que me uní al pequeño club de humanos que han viajado al espacio, aunque las cifras reales son mucho más altas de lo que la mayoría de la gente sabe. Pensé en la importancia del evento y de mi misión, al mismo tiempo que me daba cuenta de que pocos sabrían en qué nos habíamos embarcado. Solo un grupo selecto de los altos mandos del gobierno de los Estados Unidos sabía de mi misión, y el lanzamiento del X-37 era un secreto altamente clasificado. Nuestros rivales en China y Rusia estarían observando de cerca, por supuesto, pero sus gobiernos habían sido informados y apoyaban nuestra operación. En esta cuestión, al menos, todas las naciones de la Tierra estaban del mismo lado. Si el lanzamiento a la órbita no fue lo suficientemente aterrador, nuestra aproximación a la nave alienígena fue verdaderamente aterradora. Vimos la imagen en pantalla, la de una enorme nave espacial con forma de cigarro, capaz de viajar entre estrellas, que empequeñecía a nuestra propia pequeña nave y estaba adornada con armamento de alta tecnología que superaba nuestros sueños más descabellados. En comparación, nuestro pequeño X-37 era insignificante y patético, y no parecía más que una canoa primitiva que remaba hacia un poderoso acorazado. Entonces me di cuenta de que nuestros anfitriones alienígenas podían fácilmente destruir nuestra pequeña nave con solo pulsar un botón. Pero, ¿por qué destruirían una misión diplomática desarmada? Bueno, la respuesta es que es parte de su naturaleza ser crueles y violentos, y esto se hará evidente a medida que continúe mi relato. Creo que mis nervios finalmente se desvanecieron después de que completamos el complejo procedimiento de atraque y abordamos la nave de guerra alienígena, pasando por el invasivo y minucioso proceso de escaneo antes de que se nos permitiera ingresar. Recuerdo vívidamente estar sentado en el área de espera, una celda lúgubre y oscura de metal frío, mientras esperábamos descubrir nuestro destino. Mi único compañero era el capitán Henderson, un veterano de las fuerzas especiales muy duro. Henderson tenía la misión de actuar como mi guardaespaldas durante esta peligrosa misión. Nuestros anfitriones alienígenas no nos permitieron llevar armas a bordo de su nave, pero Henderson me aseguró que era un experto en combate cuerpo a cuerpo y que podría protegerme si las cosas iban mal. Sin embargo, yo no estaba tan seguro. Mientras estábamos sentados en la celda a oscuras, no pude evitar notar que Henderson sudaba profusamente mientras luchaba por contener el miedo. Tenía buenas razones para tener miedo, al igual que yo. Es posible que hayas oído hablar de la raza alienígena con la que me encargaron negociar. Su tecnología es mucho más avanzada que la nuestra y han sido capaces de viajar interestelares durante miles de años, habiendo visitado la Tierra por primera vez hace al menos 5 siglos.
Nunca había visto uno en persona, pero su descripción física era aterradora. Una raza de reptiles de escamas rojas con ojos fríos depredadores y dientes y garras afilados que podían desgarrar la carne humana sin necesidad de ninguna de sus armas avanzadas. Además, son una especie cruel y guerrera que visita nuestro planeta en secreto por una sola razón: encontrar víctimas para sus juegos de tortura y cacerías sádicas. Aquellos que no conocen sus orígenes los llaman simplemente reptiles o hombres lagarto. Sin embargo, no conocen la historia completa, ya que los gobiernos globales han ocultado la verdad a su gente durante décadas. Los reptiles son en realidad el imperio de los Astri, una especie interestelar militarista del sistema estelar Trappist-1 que libró una guerra sangrienta contra sus vecinos durante milenios antes de que un nuevo orden galáctico estableciera una paz precaria para mantener a raya a los Astri y otros agresores. Pero el imperio no se adaptó bien a este nuevo orden pacífico, por lo que buscó alternativas para satisfacer sus impulsos violentos, buscando planetas atrasados y no contactados como el nuestro, donde pudieran seguir matando con relativa impunidad, lejos de los ojos vigilantes de la Confederación Galáctica. Y aquí es donde entro yo. Verán, nuestros gobiernos globales han sido cómplices de las atrocidades de los Astri durante muchas décadas. Sin medios para combatir su tecnología enormemente superior, hemos permitido que los Astri secuestren, torturen y asesinen a miles de nuestros ciudadanos cada año. En los Estados Unidos simplemente hacemos la vista gorda ante estos secuestros, que inevitablemente ocurren en áreas aisladas, y las personas que se llevan son generalmente aquellas a las que no extrañamos. Las personas sin hogar, los drogadictos o simplemente aquellos que no tienen familia ni amigos. En otros países, los regímenes totalitarios aprovechan la oportunidad para donar víctimas a los Astri como una forma de tributo, enviándoles prisioneros, disidentes políticos y los llamados indeseables, mientras usan cínicamente la oportunidad para matar dos pájaros de un tiro. Esta ha sido la situación durante demasiado tiempo, ya que los líderes mundiales han buscado justificar su colusión secreta con los asesinos en masa Astri, creyendo que el sacrificio de incontables miles es necesario para el bien mayor, y porque temen las consecuencias de negar a los esclavistas extraterrestres, sabiendo muy bien que los Astri podrían devastar la superficie de la Tierra con su armamento espacial. Pero las cosas han cambiado en los últimos tiempos, por eso me enviaron a esta peligrosa pero crucial misión diplomática. Por primera vez en nuestra historia teníamos una carta de triunfo para usar contra los Astri, y los que están en el poder en la Tierra decidieron jugarla. Y entonces, potencialmente tenía el futuro de la humanidad sobre mis hombros, eso es mucha presión. Pero, mientras estaba sentado en esa sala de espera, solo esperaba que los Astri no incumplieran su promesa de permitirnos una audiencia y en su lugar simplemente nos arrojaran a los dos por la esclusa de aire, dejándonos morir en el frío vacío del espacio. Casi salté de mi piel cuando escuché que los altavoces ocultos cobraron vida y una voz mecánica nos habló en un inglés casi perfecto. Representantes del planeta Tierra. El proceso de revisión ha finalizado y se les permite subir a bordo del SS Glory of the Empire. Pasen por la puerta y avancen por el pasillo hasta la celda de pasajeros. Una vez que estén seguros y contenidos, continuaremos el viaje hacia nuestro destino final. En ese momento, una puerta que antes no se veía en la pared de acero que teníamos delante se abrió y reveló un pasillo poco iluminado y poco acogedor que conducía a otra puerta al final. Experimenté un momento de miedo y temor, y me sentí temporalmente incapaz de ponerme de pie y caminar hasta que el capitán Henderson me levantó en silencio y prácticamente me hizo pasar a rastros por la puerta. Mientras lo hacía, me susurró con severidad al oído: "Nos están vigilando. No muestres debilidad a esos cabrones o nos destruirán". Sus duras palabras me provocaron un escalofrío, pero sabía que tenía razón. Mis extensas instrucciones sobre la cultura y la psicología de los Astri dejaban pocas dudas. Toda nuestra información apuntaba a que los Astri carecían de empatía o piedad, al menos hacia nuestra raza humana. Ciertamente, creían en su propia versión del darwinismo social, una ideología extrema que afirmaba que solo los fuertes sobrevivirían en un universo despiadado y que las especies más débiles deberían ser aplastadas, esclavizadas o destruidas. Traté de controlar mi miedo mientras avanzaba temblorosamente, siguiendo a Henderson por el oscuro y monótono corredor de acero frío, apenas evitando saltar cuando la esclusa de aire del otro extremo se abrió para revelar lo que la IA de la nave había descrito desconcertantemente como la celda de pasajeros. Entramos con cautela y vimos una habitación que no se diferenciaba mucho de la que acabábamos de dejar. Fría, oscura, sin ningún tipo de distinción y hostil, aunque vimos dos sillas tipo cabina que parecían diseñadas para el cuerpo humano. Me sorprendió, ya que nos habían dicho que no esperáramos ningún tipo de hospitalidad por parte de nuestros anfitriones alienígenas, ya que los Astri nos consideraban una especie inferior y, desde luego, no sus iguales. Sin embargo, tenía muchas sospechas y temía que esto pudiera ser una trampa.
Al mirar al capitán Henderson, que tenía una expresión severa, pensé en preguntarle qué pensaba al respecto, pero luego recordé que nuestros anfitriones casi con toda seguridad estaban observando y escuchando todo lo que decíamos y hacíamos, así que decidí no hacerlo. Henderson tomó asiento sin decir palabra y se abrochó el cinturón de seguridad de forma rápida y eficaz para emprender el viaje espacial que le esperaba. Yo seguí su ejemplo y lo observé de cerca mientras repetía sus acciones para abrocharme el cinturón. No sabía cómo Henderson sabía qué hacer y cómo se mantenía tan tranquilo y confiado en esas circunstancias. Supuse que se debía a su entrenamiento, ya que se había adaptado rápidamente a este entorno extraño. Ojalá tuviera su confianza, pero lo que nos esperaba me asustaba muchísimo. Los expertos de la NASA y de la Fuerza Aérea nos habían advertido de que haríamos un viaje que duraría meses o incluso años en uno de nuestros cohetes en el espacio de unas pocas horas. Teníamos poco conocimiento de la tecnología de Astri y la mayoría de nuestras suposiciones sobre su nave espacial se basaban únicamente en teoría. En aquel momento, se suponía que Henderson y yo viajaríamos más lejos que cualquier otra forma de vida terrestre y que estaríamos sometidos a una fuerza G que ningún ser humano había experimentado antes. No tenía ni idea de si nuestros cuerpos podrían sobrevivir al viaje y tuvimos que tomar con cautela las garantías que nos habían dado los Astri respecto a nuestra seguridad física. Así pues, podéis imaginar el miedo que sentí cuando los motores de la nave cobraron vida y fuimos propulsados a través del espacio a una velocidad tremenda. Imaginad mi sorpresa y alivio cuando descubrí que nuestro viaje no solo era soportable, sino también relativamente cómodo, no peor que el tiempo que pasé a bordo del X-37 que nos transportó a la órbita. El vuelo a las profundidades de nuestro propio sistema solar duró apenas 3 horas y sentí que mi confianza crecía al darme cuenta de que lograríamos superar esta etapa del viaje. Tal vez los Astri realmente querían entablar negociaciones, me dije. Tal vez finalmente nos estaban otorgando el respeto que creíamos que merecíamos. Eso es lo que pensé, pero ahora sé que me había dejado llevar por una falsa sensación de seguridad. Recuerdo el momento en que llegamos a nuestro destino. La nave aminoró la marcha y la pantalla del obturador en la pared más alejada de nuestra celda se abrió para revelar una escena impresionante. Ante nosotros estaba Júpiter, el majestuoso gigante gaseoso y el planeta más grande de nuestro sistema solar. Miré por la portilla con asombro y estupefacción, admirando las gloriosas bandas atmosféricas del poderoso planeta y la famosa gran mancha roja, una enorme tormenta anticiclónica que había asolado el planeta durante siglos y que era lo suficientemente grande como para tragarse la Tierra varias veces. Me quedé hipnotizado por la belleza de Júpiter y me sentí muy honrado al saber que era uno de los primeros seres humanos en observar el planeta a simple vista. La nave alienígena descendió por la órbita de Júpiter, acelerando hacia la luna gris y rocosa que reconocí como Europa. A medida que nos acercábamos a la luna, vi una grotesca estructura artificial semienterrada en su superficie rocosa. Una colección de fortificaciones de acero y poderosas armas espaciales que, según entendí, estaban conectadas a una vasta red de túneles y cámaras subterráneas. Me quedé boquiabierto al contemplar la fea y austera instalación, la base principal del Astri en nuestro sistema solar. El puesto de avanzada de Europa existe desde hace décadas y los gobiernos de la Tierra saben de su existencia desde hace el mismo tiempo. Las sondas Voyager habían observado y fotografiado la instalación desde lejos y muchas otras misiones la han documentado a lo largo de los años. Sabíamos que era el principal punto de escala de Astri para sus incursiones clandestinas en la Tierra, pero poco más. Al entrar no sabía qué esperar, pero estaba seguro de que nuestros anfitriones alienígenas nos estaban mostrando su base lunar como un medio de intimidación. Había señales de batalla por todas partes mientras descendíamos, y noté los restos retorcidos de naves destruidas y máquinas de guerra atrapadas en la órbita de Júpiter. Mientras tanto, la superficie de Europa estaba plagada de cráteres recientes, seguramente el resultado de bombardeos orbitales o misiles mal dirigidos. Miré en silencio a Henderson y noté la decepción en sus ojos, un sentimiento que compartía. Ambos esperábamos que los Astri hubieran sufrido daños mayores. Como dije antes, los gobiernos de la Tierra han estado indefensos durante mucho tiempo ante las incursiones de los Astri, pero esto ha cambiado recientemente. Un año antes de que me reclutaran para esta misión diplomática secreta, nuestros observadores espaciales observaron una feroz batalla en la órbita de la Tierra, cuando una nave de caza Astri fue atacada y aparentemente destruida por una nave de origen desconocido. Este evento podría haber permanecido en el misterio de no haber sido por el aterrizaje inesperado de una pequeña cápsula en las profundidades del medio oeste estadounidense. Esta cápsula de escape contenía a 2 sobrevivientes humanos que tenían una historia extraordinaria que contar.
A través de sus relatos de primera mano, no solo aprendimos la horrible verdad de lo que los Astri le hicieron a sus secuestrados, sino que también descubrimos la existencia de un aliado potencial, la Confederación Galáctica, cuyas fuerzas están en guerra con los cazadores rebeldes Astri. Las noticias de la batalla espacial finalmente obligaron a nuestros líderes a entrar en acción y un consejo secreto exigió que los Astri aceptaran una reunión para renegociar los términos de nuestro acuerdo. Pero ese no fue el final de la historia. Durante mi entrenamiento recibimos noticias de una segunda batalla espacial detectada por nuestros telescopios de largo alcance cuando una pequeña flota de naves asaltó la base Europa, lo que resultó en una asombrosa y aterradora exhibición de fuego y furia. No sabíamos el resultado de la batalla hasta ahora, pero parecía claro que nuestros anfitriones habían ganado la batalla. Experimenté un terrible presentimiento cuando nuestra nave hizo el último acercamiento a la inmensa base lunar. La poderosa nave quedó eclipsada por la enorme instalación mientras atracábamos en una plataforma de aterrizaje con un pesado ruido metálico. Estaba empezando a darme cuenta de lo atrasada que estaba la humanidad en esta carrera armamentística. Una vez que la nave atracó, recibimos más instrucciones de la voz robótica incorpore. Hemos llegado a las instalaciones alfa del Imperio. Deben quitarse las ataduras y esperar a nuestro representante, quien los guiará dentro de la base. Hicimos lo que nos dijeron. Henderson y yo nos miramos mientras nos desabrochábamos los cinturones y nos levantábamos. La puerta del otro lado se activó y me preparé mentalmente para ver a un guerrero Astri en persona por primera vez. Había escuchado las descripciones de los testigos y había visto las pocas fotografías y filmaciones que teníamos de ellos, pero esa no era una preparación adecuada. Respiré profundamente cuando la puerta automática se abrió, pero me decepcionó lo que vi al otro lado. Nos esperaba una especie de dron robótico que flotaba en el aire mientras sus escáneres y cámaras nos observaban y recopilaban datos. Recordé los relatos de los testigos sobre las máquinas de guerra de la Confederación y me pregunté si los Astri habían adoptado el mismo modelo. Los dos nos quedamos confundidos mientras el robot hablaba. Soy la unidad 537, un dron de IA al servicio del glorioso Imperio Astri. Mis amos me han encomendado la tarea de guiarlos a través de nuestras instalaciones y concluir nuestras negociaciones. Me quedé estupefacto y no pude hablar mientras intentaba procesar este inesperado acontecimiento. Al final fue Henderson quien rompió el silencio con un arrebato poco habitual en él. ¿Qué demonios es esto? ¿Dónde están los delegados de Astri? Esto no es lo que acordamos. El robot volador se giró para mirar a mi compañero militar antes de responder con la misma voz monótona y mecánica. No sé nada de esos arreglos de los que hablas. Te aseguro que mis amos me han concedido los poderes plenipotenciarios necesarios. También te aconsejo que no te dejes llevar por más arrebatos emocionales. Mis amos pueden considerar esas diatribas como actos de agresión y responder en consecuencia. Ahora, debes seguirme. Después de eso, el dron giró y entró en las instalaciones. Le lancé a Henderson una mirada furiosa y le susurré. ¿En qué diablos estabas pensando? ¿Estás tratando de que nos maten a los dos? Henderson simplemente sacudió la cabeza con desesperación antes de decir. Ningún plan sobrevive al primer contacto con el enemigo. Necesitamos adaptarnos. Miré a mi compañero confundido, queriendo preguntarle qué quería decir, pero Henderson simplemente asintió y dijo, vamos. Vámonos. Él atravesó la puerta abierta y yo lo seguí, sin darme cuenta todavía de que estábamos caminando directamente hacia un infierno en vida. El interior de la base Europa era un poco menos sombrío e intimidante que la nave espacial, pero solo marginalmente. Las paredes del pasillo eran blancas y estériles, y mis fosas nasales estaban llenas de algo que olía a desinfectante. En cuanto puse un pie dentro, algo iba terriblemente mal y me invadió una sensación de fatalidad inminente. Estaba asustada y nerviosa, pero era más que eso. En pocos segundos, me dolía la cabeza y el dolor crecía dentro de mi cráneo hasta volverse casi insoportable. Me sentí desnuda y expuesta, como si de repente mis pensamientos y secretos más profundos estuvieran ahí para que todo el universo los viera. Y empeoró. De repente, mi dolorido cerebro fue asaltado por imágenes terribles y horrorosas. Vi seres humanos torturados por los viles asesinos de Astri, un hombre destrozado por garras y dientes, una mujer que gritaba atada a una camilla y operada sin anestesia, y muchas más escenas de extrema violencia. Las imágenes que vi dentro de mi cabeza eran tan vívidas que casi podía oír los gritos espeluznantes y oler las vísceras sangrientas. Luché por mantenerme en pie y ver con claridad, girando la cabeza para mirar a mi compañero. Cualquier esperanza de apoyo que pudiera tener se desvaneció cuando vi que Henderson estaba librando su propia batalla interna contra cualquier arma psicológica que los Astri hubieran desplegado contra nosotros, sudando profusamente mientras sus ojos se desorbitaban y su rostro ardía en rojo.
Calculé que estaba usando toda su fuerza mental en un intento de mantener al enemigo fuera de su cabeza, aunque dudaba que tuviera éxito. Esta era una táctica nueva de la que no nos habían advertido durante nuestras reuniones informativas y, francamente, me aterrorizaba. ¿Qué posibilidades teníamos si los Astri podían destruir nuestras mentes además de nuestros cuerpos? La presión se acumuló dentro de mi cráneo hasta que pensé que mi cabeza explotaría y por un horrible momento creí que nos matarían mediante ese vil método. Pero el asalto a nuestros cerebros terminó tan repentinamente como había comenzado, la presión se disipó y las imágenes sádicas desaparecieron, aunque no podía olvidar los horrores que había visto. Nuestro guía robótico actuó como si nada hubiera pasado, conduciéndonos a otra puerta automática al final del enfermizo corredor blanco mientras se giraba para dirigirse a nosotros con su voz inexpresiva y mecánica. Mis amos pensaron que quizás quisieras visitar a tus compañeros Homo sapiens que alojamos en estas instalaciones. Ahora te mostraré nuestros corrales de retención. Sentí un nudo en el estómago después de oír las palabras sin emoción del dron, y miré a Henderson justo antes de que se abriera la puerta de al lado. Lo primero que me impactó fue el olor, un hedor nauseabundo a desechos que me recordaba a un zoológico o a una perrera. Y luego escuché los lamentos, gritos de agonía y dolor que, para mi horror, descubrí que provenían de labios humanos. Nuestro guía robótico nos guió mientras Henderson y yo entrábamos en un infierno en vida bajo luces artificiales deslumbrantes. Nos asquearon y nos dejaron atónitos las escenas horribles que presenciamos. Más allá de la puerta había un enorme búnker lleno de filas de jaulas de acero apiladas una sobre otra hasta el techo. Vimos miles de pequeñas jaulas de 6x6, cada una con un prisionero humano, secuestrados por los Astri para sus propósitos sádicos. Vi gente de todas las razas y credos, hombres y mujeres, jóvenes y viejos. Sus captores alienígenas los trataban a todos con el mismo desprecio y crueldad. Todos estaban desnudos, salvo por los horribles collares de descargas eléctricas que llevaban sujetos al cuello. Y cuando me acerqué, vi que todos estaban demacrados y abandonados a su suerte en su propia inmundicia. Muchos tenían cicatrices y heridas, seguramente como resultado de la tortura que habían sufrido. Otros parecían enfermos y más de uno parecía estar al borde de la muerte. Pero el momento más terrible llegó cuando los numerosos prisioneros notaron nuestra presencia. La noticia se extendió rápidamente entre las jaulas, entre susurros nerviosos pero emocionados. De repente, miles de ojos se iluminaron con algo muy peligroso: esperanza. Un momento después, miles de voces gritaban en docenas de idiomas, llorando y suplicando mientras pasábamos junto a ellos, suplicándonos que los salváramos. No pude soportarlo. El estruendo infernal era demasiado. Lo peor es que me di cuenta de que no podíamos hacer nada para ayudar a esas malditas almas. Incluso si los Astri accedieran a liberar a sus prisioneros, no tendríamos medios para transportarlos de vuelta a la Tierra. Dudaba que alguno de esos pobres bastardos supiera dónde estaban, pero seguro que adivinaban el terrible destino que les aguardaba. Sentí ganas de caer de rodillas y rodar en una bola protectora mientras los lamentos desesperados casi reventaban mis tímpanos, pero entonces todos los prisioneros emitieron un nuevo sonido, uno de dolor conmocionado mientras cada uno de ellos se desplomaba en agonía, gritando mientras se agarraban la garganta y se retorcían en el suelo de sus jaulas. Para mi horror, me di cuenta de que todos los collares de choque de los prisioneros habían sido activados simultáneamente como una forma de castigo colectivo. A pesar de mi terror, grité de ira y desafié a nuestro guía. ¿Cómo os atrevéis? Ustedes, malditos salvajes, no tienen derecho a tratar a nuestra gente de esta manera. Me di cuenta de lo tontas que eran mis palabras en cuanto las pronuncié. El dron se desvió para mirarme de frente y me pregunté por qué había descargado mi ira en una IA que solo servía a la cruel Astri y que probablemente no tenía capacidad de pensamiento independiente. El robot volador me observaba con sus cámaras incorporadas y las luces destellaban en los paneles de control mientras procesaba los datos. Y cuando la máquina hablaba, sus palabras no contenían ni un rastro de humanidad. Tranquilos. Os he advertido a los dos sobre las consecuencias de los arrebatos emocionales. Pasemos al anfiteatro, donde podréis presenciar los frutos del trabajo de mis maestros. Con eso, el robot se dio la vuelta y voló hacia adelante, dejando a Henderson y a mí para mirar a los prisioneros derrotados, todos heridos y en silencio mientras nos miraban con decepción en sus ojos, y llegaron a la terrible conclusión de que no estábamos allí para ayudarlos. Y de alguna manera, esas miradas silenciosas de reproche eran incluso peores que sus gritos y llantos de piedad. Pensé que esto era lo peor que podía pasar, pero luego salimos de la prisión y entramos en un nuevo círculo del infierno. Salimos a una tribuna vacía con vistas a un estadio ovalado con un campo circular de unos 30 metros de diámetro rodeado de paredes de 3 metros de ancho por cada lado.
La superficie del estadio estaba cubierta por una extraña sustancia parecida al plástico, aunque el óvalo tenía un aspecto primitivo y poco tecnológico en comparación con el resto de las instalaciones. Sin embargo, me sorprendió el gran tamaño de la base lunar, que podía albergar un pequeño estadio. Me devané los sesos y traté de pensar, y pronto me di cuenta de que esta zona me recordaba a un coliseo romano, y se me hundió el corazón al considerar las aterradoras implicaciones de mi observación. De repente, nuestra atención se vio atraída por un anillo de palcos estilo VIP situados encima de las gradas, mientras unas persianas de acero subían lentamente para revelar una escena aterradora. Esta fue la primera vez que los vi en persona. Los Astri. Docenas de dignatarios alienígenas sentados y de pie en lujosos palcos detrás de un grueso vidrio, todos mirándonos con un regocijo sádico en sus fríos ojos de reptil, mientras exponían sus colmillos y salivaban por sus bocas con forma de hocico. Miré de un lado a otro en pánico, dándome cuenta de que las viles criaturas estaban a nuestro alrededor, aunque permanecían detrás de sus barreras transparentes, aparentemente esperando que algo sucediera. Henderson se levantó de un salto cuando sus instintos entraron en acción. Automáticamente tomó un arma que no llevaba antes de lanzarle a nuestro guía robótico una mirada que podría matarlo. ¿Qué carajo significa esto?, preguntó. Las cámaras del dron lo observaban con fría indiferencia y supuse que todas sus observaciones se transmitían a los dignatarios de Astri que nos vigilaban. La máquina respondió a la pregunta enfadada de mi compañero con su habitual tono robótico y sin emociones. Mis amos han preparado algo de entretenimiento para su visita. Le sugiero que se quede en silencio y observe. Todavía estaba tratando de entender lo que significaba la máquina cuando vi una puerta oculta que se abría en la pared circular de la arena debajo de nosotros, revelando lo que parecía un conducto que conducía al suelo cubierto de plástico. Observé con horror cómo 1, 2 y luego 3 cuerpos se deslizaban por el conducto, todos aterrizando pesadamente en el suelo antes de que la puerta se cerrara de golpe, atrapándolos dentro de la arena amurallada. Al principio pensé que los 3 estaban muertos, pero resultó que solo estaban desorientados o posiblemente drogados, ya que en unos momentos todos habían recuperado algo de compostura y pudieron ponerse de pie con las piernas temblorosas. Vi que todos eran hombres jóvenes, semidesnudos y demacrados, con el terror presente en sus ojos mientras observaban su nueva prisión. Un momento después, se abrió un segundo compartimento para revelar un estante de acero lleno de armas portátiles, incluidos lo que parecían machetes, hachas y espadas cortas. El trío asustado miró las armas confundido, claramente sin tener idea de por qué estaban allí y qué se esperaba de ellos. Desafortunadamente, ahora tenía una buena idea de lo que estaba a punto de suceder. De repente, una segunda puerta se abrió en el otro lado de la arena y algo horrible emergió, cargando hacia el piso de matanza con toda la furia del infierno. El Astri que vi parecía más grande que el promedio, tal vez de 8 pies de altura. Vi cicatrices antiguas atravesando sus escamas rojas y supuse que esta bestia era un guerrero veterano. Sus ojos de lagarto eran los de un depredador frío y calculador, que escaneaba metódicamente la zona de muerte mientras buscaba a sus víctimas. El guerrero estaba armado con una larga arma parecida a una pica, pero no necesitaba la lanza, ya que sus dientes y garras eran suficientes para destrozar a sus víctimas. Miré las cajas selladas que había encima y noté cómo los espectadores de Astri se inclinaban hacia adelante, con los ojos muy abiertos de emoción mientras saboreaban la perspectiva de la violencia que se avecinaba. Entonces miré a los 3 jóvenes que estaban en la línea de fuego, todos confundidos, expuestos y aterrorizados mientras miraban a la bestia. Quería gritarles una advertencia a esos hombres, pero ¿de qué serviría? Henderson y yo no podíamos intervenir. El guerrero Astri avanzó a una velocidad asombrosa y lanzó un rugido animal mientras se acercaba a su presa. 2 de los hombres huyeron, corriendo hacia la pared y tratando desesperadamente de encontrar una salida. El tercero prisionero se quedó paralizado en medio de la arena, cayendo de rodillas y suplicando clemencia. Pero, por supuesto, no obtuvo ninguna. Esperaba que el guerrero lo atravesara con su lanza, pero en lugar de eso, lanzó una patada alta, usando hábilmente la garra de 15 centímetros de su pie para cortar profundamente la garganta del hombre, abriéndole la yugular y esparciendo sangre por todo el piso de plástico. Los otros 2 vieron cómo el cuerpo inerte de su compañero caía al suelo mientras seguía sangrando, y el guerrero gritó triunfante. Los hombres supervivientes sabían ahora que su única oportunidad era luchar, así que se aferraron a armas primitivas del potro. El primero tomó un machete y el segundo se armó con una espada. El hombre que empuñaba la espada parecía de origen oriental y tenía algunas habilidades de combate. También era valiente, corrió hacia el guerrero y paró los fuertes golpes de su lanza. Sin embargo, la pelea no duró mucho, ya que la fuerza de los ataques del Astri derribó al hombre y le obligó a soltar la espada.
El humano gritó cuando el alienígena le puso el pie en la cabeza y le clavó la garra profundamente en el cráneo. El tercer y último hombre no era un gran luchador, pero aprovechó su oportunidad, atacó a la bestia por detrás y la cortó con su machete. La piel escamosa del astro era gruesa, pero la hoja lo atravesó, lo que provocó que la bestia gritara de dolor y furia. Estaba herido, pero no gravemente, y pronto se dio la vuelta para enfrentarse a su atacante. El humano echó una mirada a los ojos asesinos del alienígena y se desmoronó, arrojó su arma y huyó por la arena. El guerrero no perdió el ritmo, levantó su lanza y la arrojó con una fuerza inmensa. El proyectil voló por los aires, golpeó al hombre en la espalda y empaló su cuerpo contra la pared de la arena. El hombre moribundo se estremeció mientras su vida se agotaba, y el guerrero alienígena rugió en celebración de su sangrienta victoria. Sus compañeros Astri estaban igualmente felices con el resultado, golpeando sus garras contra el cristal con entusiasmo mientras sus impulsos sádicos eran satisfechos. Miré a Henderson y vi que tenía los puños apretados y la cara roja de furia. En cuanto a mí, me sentí mal del estómago por la atrocidad que nos habíamos visto obligados a presenciar. Sacudí la cabeza con disgusto mientras miraba la máquina flotante y balbuceé mis emotivas palabras. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Por qué nos han traído hasta aquí solo para ver cómo torturan y matan a nuestra gente? Pensé que querías negociar, maldita sea. El robot hizo una breve pausa antes de dar su contundente respuesta. En realidad, mis amos aceptaron estas negociaciones de buena fe. Su parte ha incumplido los términos de nuestro acuerdo. Me quedé asombrado y confundido ante esta afirmación. ¿Qué carajo quieres decir? Exigí. Tu escáner salió bien, explicó la máquina, pero tu compañero ha levantado una bandera roja. Me giré para mirar a Henderson, pero descubrí que no me miraba a los ojos. Noté que su rostro se había desvanecido y se había vuelto blanco pálido mientras el sudor goteaba de sus poros. Me quedé sin palabras, pero nuestro guía robótico continuó explicándome la situación. El rastro era sutil, pero nuestros sensores detectaron una infección viral en la sangre del capitán Henderson. El análisis del virus confirma que está modificado genéticamente, diseñado específicamente para ser inofensivo para el Homo sapiens, pero letal para la especie Astri. Claramente, la intención de los gobiernos de la Tierra era infectar y destruir a la población Astri de esta base con su rudimentaria arma biológica. Me quedé boquiabierto y pensé que debía ser mentira. Me volví hacia Henderson con la esperanza de que me tranquilizara, pero lo vi atacar al robot con malas intenciones, pero la máquina reaccionó al instante, extendió un brazo mecánico y disparó un dardo al pecho de Henderson. Se tambaleó hacia atrás, mirándome con culpa antes de poner los ojos en blanco y desplomarse pesadamente sobre el estrado. Me di vuelta a tiempo para ver al robot asesino apuntando su brazo extendido en mi dirección mientras se preparaba para disparar un segundo tiro. Espera. Grité, pero fue inútil. El dardo me impactó en el centro del pecho, causándome dolor, pero no una herida mortal. Sin embargo, el veneno que contenía el dardo corrió por mis venas y, de repente, todo mi cuerpo se entumeció. Luego, sentí que caía cuando mis piernas se rindieron y caí con fuerza al suelo, y todo mi mundo se volvió negro. Me desperté lentamente, todavía aturdido, abrí los ojos e intenté moverme, pero descubrí que no podía. Para mi horror, me encontré dentro de una jaula apretada que colgaba sobre una especie de recinto. Apenas podía moverme porque la jaula era muy pequeña y cuando miré hacia abajo vi una espesa vegetación de plantas tropicales y un claro justo debajo de mí. Al mirar a mi izquierda, vi a mi compañero, el capitán Henderson, despierto y también atrapado en una jaula apretada que colgaba sobre el recinto. Abrí mis labios secos y forcé mis palabras, gritando furiosamente mientras reprendía a Henderson por su traición. ¿Qué demonios, tío? ¿Has dejado que te inyectaran un arma biológica? ¿Estás loco? Henderson bajó la cabeza y volvió a no mirarme a los ojos. Solo estaba siguiendo órdenes. ¿Quién dio las órdenes? Grité. ¿Qué lunático ordenó este ataque? ¿Qué les hizo pensar que esta locura funcionaría? Siempre fue una apuesta arriesgada, pero los directivos creían que era nuestra mejor oportunidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué no me lo dijeron? ¿Qué diablos pasó con nuestras negociaciones? Henderson se burló con desdén antes de responderme. Despierta, hombre. La misión diplomática fue solo una tapadera. No podemos negociar con estos monstruos, nos tratan como presas, por el amor de Dios. La verdadera misión siempre fue militar, y ambos somos prescindibles. Me quedé conmocionada, horrorizada y enojada al escuchar la revelación de Henderson, aunque tuve que admitir que tenía sentido. Pero una cosa estaba clara, la misión de Henderson había fracasado y ahora ambos estábamos en grave peligro. Como si fuera una señal, escuchamos un fuerte crujido en la vegetación de abajo cuando algo grande se abrió paso hacia el claro.
Sabía que cualquier bestia que hubieran desatado sería mala, pero lo que apareció en el claro superó mis peores pesadillas. Mis limitadas palabras nunca le harán justicia al monstruo, pero la mejor comparación que puedo hacer es con una araña negra que ha crecido hasta alcanzar un tamaño enorme. Su cuerpo debe haber sido el doble del tamaño de un hombre adulto, con 8 patas largas y gruesas, cubiertas de un vello parecido al pelo. Y la criatura tenía una docena de ojos oscuros como un caleidoscopio que escaneaban la zona de muerte con un celo depredador. Pero, como si todo esto no fuera suficientemente malo, la bestia con forma de araña también tenía una cola larga y gruesa con lo que parecía un aguijón al final, afilado, protuberante y goteando con lo que supuse que era algún tipo de veneno mortal. El monstruo chilló de emoción cuando nos vio colgados en nuestras jaulas y adiviné lo que nuestros captores tenían reservado para nosotros. Se escuchó un pitido siniestro y, un momento después, el fondo de la jaula de Henderson se abrió, lo que provocó que cayera en picado hacia el claro de abajo. Oí un crujido espantoso cuando aterrizó con fuerza y supuse que el militar se había roto el tobillo, pero hay que reconocerle que se puso de pie y se enfrentó al monstruo. La bestia se escabulló hacia adelante sobre sus 8 patas, chillando como un alma en pena mientras atacaba con su aguijón. Henderson logró esquivar los 2 primeros ataques, pero el tercero lo golpeó en el hombro, lo que le hizo gritar de dolor mientras caía al suelo. No pude hacer más que observar con horror y estupor cómo el herido Henderson intentaba arrastrarse para ponerse a salvo, pero el monstruo lo golpeó de nuevo, usando su aguijón para atravesar al hombre indefenso por la espalda. Mi compañero volvió a gritar, esta vez más fuerte. Me miró con dolor y terror en sus ojos inyectados en sangre y un momento después la bestia lo arrastró hacia la espesa maleza. Henderson seguía gritando mientras se enfrentaba a su terrible destino. No quería imaginar lo que le estaba pasando a mi compañero, pero justo en ese momento una voz robótica familiar me llamó para revelarme la horrible verdad. Mis amos quieren que sepas que la depredadora no matará al capitán Henderson. Pondrá sus huevos dentro de su carne aún viva, manteniéndolo con vida hasta que eclosione. Después, sus crías se darán un festín con él. Todo el proceso durará varios días y será insoportable para tu compañero. Me estremecí de terror y sentí náuseas que me subían desde la boca del estómago mientras vomitaba de asco. Apenas podía hablar con mis labios temblorosos, pero de alguna manera logré articular una respuesta. Supongo que pretendes hacerme lo mismo, ¿no? No, respondió mi captor. Mis amos te perdonarán la vida y te permitirán regresar a tu planeta natal. Te perdonarán la vida para que les entregues un mensaje a tus líderes. Cuéntales lo que viste aquí e infórmales que su traición ha sido expuesta. Su engaño tendrá consecuencias a su debido tiempo. Mientras tanto, duplicaremos la cuota y esperamos la entrega del siguiente lote de tributos en una de tus semanas. Si no cumples, recibirás severas sanciones. Esas amenazas apenas veladas me dejaron helado hasta los huesos, mientras seguía escuchando los gritos ahogados de Henderson, y mi jaula fue lentamente retirada del recinto de la bestia. Resultó que los Astri cumplieron su palabra y me enviaron a casa. Casi me avergüenza admitir el alivio que sentí por haber sobrevivido a la terrible experiencia y ahora me atormenta la culpa del sobreviviente, por no mencionar el terror que siento por lo que harán los Astri a continuación. Una vez que llegué a casa, inevitablemente fui interrogado extensa y agresivamente por varios agentes del gobierno y altos mandos militares, quienes me ordenaron continuamente relatar los eventos de nuestra misión fallida. Creo que sabían lo mal que habían metido la pata y estaban verdaderamente asustados por la inevitable reacción. Creo que a algunos de mis interrogadores les hubiera gustado echarme la culpa a mí, pero supongo que otros no estaban de acuerdo, porque al final me liberaron. No creo que me quede mucho tiempo en este mundo, ya que varios testigos han sido víctimas de desafortunados accidentes en los últimos meses. Nuestros líderes están asustados porque saben que los Astri podrían venir a por ellos en cualquier momento. Harán cualquier cosa para salvar su propio pellejo y encubrir sus errores, y esto incluye sacrificar a miles de sus propios compatriotas como tributos a estos monstruosos asesinos. Por eso, he decidido contar mi historia antes de que sea demasiado tarde. La amenaza que todos enfrentamos es más grave que nunca y nuestros gobiernos son cómplices de las atrocidades de los Astri. No sé cómo podemos ganar esta guerra, pero debemos permanecer firmes y luchar, porque el precio de no hacer nada es demasiado alto.